Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ardose. En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y en este quisiera comenzar hablando de la guerra en Ucrania, que perpetró uno de los peores ataques contra civiles al bombardear con 16 drones la residencia estudiantil de una escuela secundaria en Lugansk, que dejó por lo menos 21 muertos y 42 heridos, mientras que el Kremlin denunció que no había ningún objetivo militar en la zona y prometió una respuesta contundente. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky negó que se tratara de un colegio, sosteniendo que ellos solo atacaban objetivos militares y que en ese edificio había una unidad especializada en drones. Una afirmación que choca con el hecho de que la mayoría de las víctimas eran mujeres de entre 18 y 23 años, que se encontraban en una habitación que terminó colapsando tras los impactos. A su vez, Rusia comunicó que continuaba interceptando cientos de drones todos los días y denunció que otro ataque ucraniano había matado a 4 personas en Donetsk, incluyendo 2 niños, y a otras 2 en Briansk y Belgorod, mientras que en esta última región se informó que más de 35.000 personas se quedaron sin agua ni luz por ataques de artillería. Al mismo tiempo, algunos de los aliados de Kiev buscaban la manera de acelerar el proceso para su ingreso a la Unión Europea, y el canciller alemán Friedrich Merz propuso que se convirtiera en miembro asociado del bloque antes de ser miembro de pleno derecho, afirmando que se requerían soluciones innovadoras para comenzar a moverse en esa dirección. No obstante, Zelensky rechazó la propuesta por considerarla injusta, ya que se le permitiría a su país presentarse en la Comisión, en el Consejo y en el Parlamento, pero no tendría derecho a voto. Casi una veintena de personas murieron tras un ataque con drones atribuido a Ucrania contra una escuela secundaria en la ciudad de Starovelsk, en el este de Ucrania, ocupado por Rusia, según informaron el sábado autoridades locales instaladas por Moscú. Equipos de rescate continuaban buscando víctimas entre los escombros del edificio de 5 plantas, parcialmente destruido tras el impacto. El Ministerio Ruso de Emergencias indicó que el balance asciende a 60 víctimas, incluidos decenas de heridos. Rusia aseguró que el ataque alcanzó una zona sin objetivos militares. El presidente Vladimir Putin prometió represalias y denunció que el bombardeo afectó instalaciones civiles. Kiev rechazó esas acusaciones y afirmó que la operación estaba dirigida contra una unidad rusa especializada en drones desplegada en la zona de Starovelsk. Según autoridades prorrusas, la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes nacidas entre 2003 y 2008. Fuentes rusas indicaron que decenas de adolescentes se encontraban en un dormitorio que colapsó tras el ataque. Según el Ministerio de Defensa ruso, 348 drones ucranianos fueron interceptados sobre el país en la madrugada del sábado, incluso en la región de Moscú. El canciller alemán Friedrich Merz ha sugerido que Ucrania se convierta en miembro asociado de la Unión Europea antes de pasar a ser un Estado miembro de pleno derecho, una propuesta destinada a romper el estancamiento de 2 años en el proceso de adhesión del país al bloque. En una carta dirigida a los líderes de la Unión Europea, Merz afirmó que ha llegado el momento de avanzar con valentía en la integración de Ucrania en la Unión Europea mediante soluciones innovadoras como pasos inmediatos hacia adelante. Rusia respondió a los bombardeos masivos de Ucrania del pasado fin de semana con uno de los ataques más fuertes de la guerra, en el que disparó 600 drones y 90 misiles, e incluso utilizó un misil hipersónico de medio alcance Oreshnik, que tiene capacidad nuclear. La ciudad más afectada fue Kiev, y las autoridades ucranianas reportaron un total de 4 muertos, mientras que aseguraron haber interceptado 549 drones y 55 misiles. Poco más tarde, el mandatario Volodymyr Zelensky denunció que el gobierno ruso estaba desquiciado, ya que había apuntado 3 misiles contra una planta de agua, destruido un mercado, decenas de edificios residenciales y varias escuelas, aunque también se pudieron ver imágenes de la destrucción de centros de mando y sedes del gobierno y el ejército, mientras que el Kremlin negó haber atacado infraestructura civil, destacando que de haberlo hecho, el número de fallecidos hubiera sido mucho mayor, y confirmó que se trataba de una represalia por lo que denominó como ataques terroristas contra civiles en territorio ruso, en referencia a la destrucción del liceo unas horas antes. Ucrania ya había alertado que Rusia preparaba el uso del misil Oreshnik, imposible de interceptar, por lo que gran parte de la población esperaba refugiada en los metros de la ciudad. A su vez, Zelensky pidió una mayor condena de la comunidad internacional, algo que hicieron poco después los mandatarios de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Friedrich Merz, mientras que las autoridades comunitarias consideraron que el uso del Oreshnik era una imprudente provocación nuclear
y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el ataque era un síntoma de desesperación. Rusia lanzó durante la madrugada del domingo uno de los bombardeos más intensos contra Kiev desde el inicio de la guerra, utilizando 600 drones y 90 misiles, entre ellos un misil hipersónico Oreshnik, según las autoridades ucranianas. El ataque dejó al menos 4 muertos y decenas de heridos en la capital y sus alrededores. La Fuerza Aérea Ucraniana afirmó haber interceptado 549 drones y 55 misiles. Las explosiones sacudieron varios distritos de Kiev y obligaron a cientos de personas a refugiarse en estaciones de metro. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que 69 personas resultaron heridas en Kiev y acusó a Moscú de atacar infraestructura civil. Rusia aseguró que el lanzamiento del misil Oreshnik fue una respuesta a ataques ucranianos contra territorio ruso y negó haber apuntado contra civiles. Moscú ya había utilizado el misil Oreshnik en 2 ocasiones desde el inicio de su invasión de Ucrania en febrero de 2022, en noviembre de 2024 contra una fábrica militar y en enero de 2026 contra una fábrica aeronáutica en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras de la OTAN. El resultado de 100 misiles sobre la capital de Ucrania es este. Sedes del gobierno y del ejército en llamas, decenas de edificios civiles afectados y el presidente Zelensky ha paseado entre las ruinas. Ha confirmado que Rusia usó el misil hipersónico Oreshnik y pide a los ministros de Exteriores de la Unión Europea, que se reúnen esta semana, que aumenten la presión sobre Moscú, mientras países como Francia o Italia defienden ya abiertamente el diálogo directo con el Kremlin. Según Ursula von der Leyen, atacar ciudades como ha hecho Rusia no es síntoma de victoria, sino de desesperación. Y en medio de esta escalada, Volodymyr Zelensky les pidió urgentemente a sus aliados europeos que les suministraran municiones para las defensas antiaéreas, ya que había quedado claro que no eran capaces de frenar un ataque a gran escala, y sobre todo teniendo en cuenta que tras el bombardeo que incluyó el Oreshnik, Rusia comunicó que seguiría atacando centros de mando y toma de decisiones, por lo que les recomendó a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático que abandonaran Kiev cuanto antes, al tiempo que les sugirió a los civiles que no se acercaran a las infraestructuras militares. En cuanto al frente, se están viendo algunos movimientos más importantes, sobre todo en torno a Konstantinovka, donde Rusia pudo cortar la logística y ya controla gran parte de la ciudad. Además, sigue ampliando su zona de amortiguación en la zona fronteriza de Kharkov, mientras Ucrania estaba intentando realizar algún contraataque en Zaporilla, aunque hace meses que se frenó su impulso y ahora volvió a retroceder. Pero la tensión se disparó después de que Zelensky advirtiera que los movimientos de tropas en Bielorrusia los obligó a tomar medidas para prevenir un posible ataque desde ese país, y advirtió que no descartaban ataques preventivos, por lo que el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko se ofreció a encontrarse con su par ucraniano. Minsk está llevando a cabo ejercicios militares con Rusia que incluyen misiles hipersónicos y ya recibió de este ojivas nucleares. Por lo pronto, las autoridades ucranianas descartaron la presencia de tropas cerca de la frontera, pero aclararon que persistía la sensación de amenaza. En el frente, el deshielo de la primavera abre de nuevo la puerta a los movimientos de tropas. Ucrania ha logrado recuperar algunas pequeñas localidades de Zaporilla. Rusia, por su parte, ha ampliado sus conquistas en las regiones fronterizas de Kharkov y en el Donbass ocupa ya zonas de Limán y Konstantinovka, bastiones defensivos de Kramatorsk y Slaviansk, las capitales del territorio por el que empezó esta guerra. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko propone un encuentro con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky tras la advertencia de Kiev sobre un ataque ruso inminente desde Bielorrusia. Según medios estatales bielorrusos, Lukashenko dijo este viernes estar dispuesto a reunirse con Zelensky en cualquier lugar de Ucrania o Bielorrusia para abordar los problemas en las relaciones entre ambos países. Las autoridades de ambos países han difundido imágenes en las que se ven vehículos militares entrando en una zona boscosa en un lugar no revelado, cargando lanzadores de misiles hipersónicos. Por otra parte, Estados Unidos continúa revisando su postura dentro de la OTAN y su política de defensa de Europa, tras incluso haber amenazado con retirarse de la alianza por la falta de apoyo que recibió en la guerra contra Irán, después de que España le negara el uso de las bases de Rota y Morón e Italia la de Sigonella, mientras que otros tantos cerraron su espacio aéreo para los aviones que participaban del conflicto. Recientemente, Donald Trump ordenó retirar 5.000 soldados de Alemania y el Pentágono canceló el despliegue de 4.000 en Polonia. Pero unos días después,
Trump anunció que enviaría 5.000 soldados a este país, afirmando que era un regalo al presidente Karol Nawrocki, uno de sus principales aliados en el continente. Estos cambios repentinos generaron nerviosismo dentro de la OTAN, que teme perder poder de disuasión frente a Rusia, y la cuestión fue abordada en una cumbre de ministros de Exteriores en Suecia, donde el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio explicó que Estados Unidos estaba reevaluando constantemente su presencia militar en función de sus compromisos globales, y confirmó que, más allá del anuncio sobre Polonia, la intención era seguir reduciendo la presencia de tropas desplegadas en Europa, teniendo en cuenta que en Alemania quedaban 36.000 soldados, en Italia 12.000, en el Reino Unido 10.000 y en Polonia un número similar, aunque aclaró que la revisión de la estrategia no era un castigo. A su vez, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, destacó que el continente tendría que disminuir su dependencia de Estados Unidos en materia de defensa y hacerse cargo de su seguridad, lo que consideró como algo positivo. Europa mira con recelo los anuncios de Trump a golpe de mensajes en redes sociales. Primero dijo que retiraba 5.000 soldados de Alemania, luego suspendió un despliegue temporal de 4.000 militares en Polonia y ahora añade confusión con este nuevo anuncio. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho al llegar a Suecia que la revisión de la estrategia no es un castigo, a pesar del descontento de Trump con la OTAN. Polonia da las gracias a Trump y el secretario general Mark Rutte celebra el anuncio, aunque recuerda que Europa debe invertir más y asumir una mayor responsabilidad en su defensa. Pero la industria europea no tiene hoy por hoy la capacidad suficiente. Alemania pide a Washington que se desplieguen los misiles de largo alcance comprometidos. Instamos a Estados Unidos a que cumpla su plan original, dice su ministro de Exteriores. Y España, también en el punto de mira de Washington, asegura que no teme un recorte de tropas en las bases de Rota y Morón. Todas las capacidades pedidas por la OTAN las hemos entregado. No todos los aliados de la OTAN hoy en la sala podrán decir lo que yo sí puedo decir con la cabeza muy alta. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio advirtió el viernes a los aliados de la OTAN que su país está comprometido a reducir su presencia militar en Europa. Rubio participó en una reunión en Suecia después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con abandonar la OTAN por la falta de apoyo a sus acciones en Oriente Medio. Los diplomáticos esperaban que la reunión ayudara a aliviar las tensiones antes de la cumbre de la alianza en Ankara, Turquía. Rubio reiteró la decisión de Trump con sus aliados y afirmó que esto tendrá que abordarse. Y en otro orden, México y la Unión Europea actualizaron su acuerdo comercial y de cooperación, que llevaba pendiente de renovación desde el 2016. La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum recibió en el Palacio Nacional a los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, y destacaron la importancia de haber concluido el acuerdo en un contexto de creciente turbulencia global y amenazas al derecho internacional. Ambas partes necesitan diversificar sus exportaciones y crear alternativas a Estados Unidos en medio de la política proteccionista de Donald Trump y sus aranceles globales. Y si bien no presentaron el acuerdo como un intento de reducir la dependencia de Washington, Costa reconoció que era una auténtica declaración geopolítica y una demostración del compromiso que tenían con el comercio justo, la prosperidad compartida, la sostenibilidad y la cooperación basada en reglas, una declaración que fue leída como un mensaje a Trump, mientras que von der Leyen se centró en el contenido, destacando las oportunidades que se abrían al quitar los aranceles sobre prácticamente todas las exportaciones agrícolas de México. Cuando el acuerdo entró en vigor en el 2000, el intercambio comercial entre las partes aumentó un 300% y con su renovación se espera que este incremento alcance un 50% antes del 2030. La tensión comercial con Estados Unidos también destrabó las negociaciones entre el bloque comunitario y el Mercosur tras más de 20 años, y Bruselas firmó otros acuerdos con Nueva Zelanda o Kenia, en lo que en Estados Unidos se percibe como una pérdida paulatina de soft power en su zona de influencia. México y la Unión Europea renovaron el viernes su acuerdo comercial para reducir aranceles y diversificar sus intercambios comerciales en medio de la política proteccionista de Estados Unidos. La modernización del pacto comercial en vigor desde el año 2000 fue firmada por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en México. En una nota de prensa, la Comisión Europea sostiene que este acuerdo envía una clara señal de que ambas economías están abiertas al comercio en momentos en que las medidas proteccionistas crecen.
La relación entre México y la Unión Europea puede ser ejemplo de una forma de fortalecimiento económico con respeto a nuestras soberanías, una integración con rostro humano, con responsabilidad ambiental. La actualización de este acuerdo coincide con las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para revisar su tratado de libre comercio, vital para la economía de Norteamérica, pero duramente criticado por el presidente Donald Trump. Con Europa tenemos un tratado desde el año 2000, así que no son contradictorios, al revés, fortalecen a México y fortalecen a Europa y fortalecen también a Estados Unidos. El acuerdo entre México y la Unión Europea permite el libre intercambio de numerosos productos agroalimentarios, en un momento en que ambos actores intentan reducir su dependencia del mercado estadounidense y se crean oportunidades en áreas como el comercio, las inversiones y las tecnologías limpias. Asimismo, Estados Unidos continúa aumentando la presión sobre Cuba y el Ministerio de Justicia presentó una denuncia contra el exmandatario Raúl Castro por asesinato, conspiración para matar estadounidenses y destrucción de aeronaves. El hecho tuvo lugar en 1996, cuando se dio la orden de derribar 2 avionetas de la Organización de Exiliados Hermanos al Rescate por violar el espacio aéreo, aunque Estados Unidos asegura que estaban en aguas internacionales. El fiscal general Todd Blanche comunicó que había una orden de arresto y que esperaban que se presentara voluntariamente o por otros medios. A su vez, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó afirmando que la imputación era una acción política sin fundamento jurídico, mientras que el embajador ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón, lo calificó como un circo que montaban para justificar una agresión militar. Por su parte, China denunció el abuso de los medios judiciales, reiterando que siempre se opuso a las sanciones unilaterales, ilegales y sin fundamento contra la isla, y le recomendó a Estados Unidos que dejara de amenazar con utilizar la fuerza a cada paso, mientras que miles de personas se reunieron en La Habana frente a la Embajada de Estados Unidos para protestar contra la imputación. Asimismo, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dirigió un mensaje a los cubanos ofreciendo una nueva relación y un paquete de ayuda de $100 millones para afrontar la crisis provocada por Estados Unidos, sosteniendo que si no tenían combustible era por culpa del gobierno y no por el bloqueo impuesto por Donald Trump, que a su vez dijo que no necesitaría una intervención militar porque el país se estaba cayendo solo, pero envió al Caribe el portaaviones USS Nimitz. Al grito de ¡Viva Raúl!, miles de personas se reunieron el viernes frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La manifestación busca denunciar la imputación del expresidente cubano Raúl Castro por parte de la justicia estadounidense. En primera fila estaban el presidente Miguel Díaz-Canel y otros miembros del gobierno, todos con uniforme militar. Raúl Castro, de 94 años, no estaba presente, pero sí sus 4 hijos y sus nietos. El hermano menor del difunto Fidel Castro fue inculpado el miércoles en Estados Unidos por matar a estadounidenses en 1996, en referencia al derribo ese año frente a las costas de Cuba de 2 avionetas civiles pilotadas por miembros de una organización anticastrista, cuando Raúl era ministro de Defensa. En un mensaje enviado a los manifestantes, Castro agradeció el apoyo y señaló que mientras viva seguirá defendiendo la revolución. Se trata del USS Nimitz, un portaaviones que Estados Unidos ya ha utilizado en puntos calientes como el Estrecho de Taiwán o el Golfo Pérsico. Ahora viaja a Cuba flanqueado por otras 3 embarcaciones de élite. Parece toda una declaración de intenciones, pero Trump, preguntado sobre si busca intimidar, asegura que en absoluto. Podría parecer que quiere enfriar la tensión, pero acto seguido ha dicho que cree que será el presidente que logre la caída del régimen. El secretario de Estado Marco Rubio dice que su prioridad es un acuerdo diplomático, pero no ha cerrado la puerta a una intervención militar si consideran que su seguridad nacional está en juego. Mientras tanto, en Colombia, los candidatos a las presidenciales del 31 de mayo cerraron sus campañas con eventos multitudinarios, mientras que en el exterior ya comenzaron a votar. El izquierdista Iván Cepeda lidera la intención de voto, aunque seguido muy de cerca por el populista de derecha Abelardo de la Espriella, por lo que no le alcanzaría para ganar en primera vuelta. Y para el balotaje del 21 de junio, las encuestas dejan abierto el resultado, ya que también sería muy parejo. Y en el tercer lugar aparece la uribista Paloma Valencia, que ha intentado mostrarse más centrista, pero no le alcanzaría para superar a los 2 favoritos.
Cepeda prometió darle continuidad a la agenda progresista del actual mandatario Gustavo Petro, que tuvo problemas para cumplir sus promesas de campaña, dado que el legislativo bloqueó sus reformas y las organizaciones armadas no alcanzaron un acuerdo definitivo dentro del plan de paz total, aunque dejaría el gobierno con una aprobación del 46%. Si gana la izquierda, continuarían las negociaciones para desarmar a los grupos criminales, aunque descartó conversar con quienes siguieran asesinando. Y de la Espriella, un abogado millonario que no tiene experiencia en política, promete mano dura y ofensivas militares en coordinación con el gobierno de Donald Trump, un programa muy parecido al de Valencia, que también intenta aprovechar que la inseguridad es uno de los temas que más preocupan a los colombianos, junto al costo de vida, aunque se diferenció de su competidor derechista, afirmando que ella no representaba el odio furioso que quería destripar a otros. Los candidatos a la presidencia de Colombia cerraron el domingo su campaña para las elecciones del 31 de mayo. El senador izquierdista Iván Cepeda, favorito en las encuestas, realizó un acto multitudinario en Barranquilla, donde prometió ampliar la inversión en asuntos sociales para poner al Estado al servicio de los excluidos. Todos podemos ganar, todos podemos crecer juntos. No tiene por qué haber más ricos ricos y pobres pobres. Vamos por la equidad social. Los sondeos prevén un balotaje el 21 de julio entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de derecha cuya principal bandera es la mano dura contra los grupos armados ilegales. En una plaza de toros llena en Medellín, el opositor enarboló las banderas contra el crimen financiado por el narcotráfico. Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó. La era de Petro y su heredero se acabó. La senadora opositora Paloma Valencia, que aparece en un tercer escalón en las encuestas, realizó su acto en un coliseo de Bogotá. Cercana al influyente expresidente Álvaro Uribe, la candidata planteó dos caminos para Colombia. El camino de entregarnos a los violentos con la continuidad de la paz total. Tenemos por un lado continuar destruyendo el sistema de salud y tenemos por el otro el odio furioso de los que quieren destripar a otros. Y ahora quisiera ir a Bolivia porque en medio de las fuertes protestas y los bloqueos contra el presidente Rodrigo Paz y en reclamo de mejoras salariales de maestros, mineros, transportistas, obreros y campesinos, el gobierno profundizó su conflicto con Colombia. En La Paz cayó muy mal que el mandatario colombiano Gustavo Petro calificara las manifestaciones como una insurrección popular y ordenó la expulsión de su embajadora Elizabeth García, mientras que Bogotá respondió aplicando el principio de reciprocidad, comunicando el cese de funciones del embajador boliviano Ariel Percy. Petro había justificado las protestas, lo que Bolivia consideró como desinformación, y afirmó que el mandatario estaba emitiendo juicios de valor contrarios al derecho internacional. Los bloqueos ya llevan varias semanas y están provocando desabastecimiento en La Paz y otras ciudades, por lo que se organizaron contramanifestaciones en 5 capitales regionales para exigir que se liberaran las carreteras. Y el gobierno ordenó un nuevo despliegue policial que intentó habilitar un corredor humanitario entre Oruro y El Alto, aunque no pudieron despejar las rutas. Las protestas están aumentando la tensión social, ya que la escasez de alimentos hace que estos suban de precio y para comprar combustible hay que hacer cola por varias horas. Mientras tanto, el presidente pide diálogo, reconociendo una situación de fragilidad institucional y denunció la desestabilización por parte del exmandatario Evo Morales, que tiene una orden de captura por no presentarse al juicio por trata de personas, ya que es acusado de haber estado con una menor a cambio de beneficiar a sus padres. Policías antimotines se enfrentaron el viernes a manifestantes que intentaban avanzar hacia el centro de la capital política de Bolivia en una nueva masiva marcha para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz. Los manifestantes lanzaron piedras a las fuerzas del orden e hicieron explotar cartuchos de dinamita de bajo poder, usados en minería. Paz, con apenas 6 meses en el poder, está arrinconado por una ola de protestas, pese a sus llamados al diálogo y anuncios de que escuchará a los sectores sociales, que reclaman una salida a la peor crisis económica del país andino en 40 años. Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros paralizan las calles de La Paz, sede de gobierno, aislada desde hace 3 semanas por bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas.
Muchos negocios cerraron sus puertas el viernes y los vendedores ambulantes recogieron su mercadería por temor a saqueos. Los reclamos iniciales de aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía se radicalizaron en los últimos días. Ahora los manifestantes piden la salida de Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales y Luis Arce. Apenas amanecía en Bolivia cuando vehículos militares y policiales trataron de abrir un corredor humanitario en la carretera entre la ciudad de Oruro y la ciudad de El Alto, en los alrededores de La Paz. Tras semanas de protestas en contra de las medidas de austeridad del presidente Rodrigo Paz, las autoridades optaron por despejar los bloqueos de carreteras por la fuerza. Y la tensión continuó aumentando en Bolivia tras la confirmación de la muerte de un manifestante de 24 años que recibió un disparo de la policía. Las autoridades expresaron sus condolencias y comunicaron que iban a abrir una investigación, ya que destacaron que los agentes no estaban autorizados a usar armas de fuego ni balas de goma durante los operativos para liberar las carreteras o impedir que las protestas en La Paz llegaran a la Plaza de Armas, donde el presidente tiene sus oficinas. A su vez, el mandatario llamó al diálogo a las organizaciones sociales y anunció que tanto él como sus ministros se recortarían el salario a la mitad, para que quedara claro que el gobierno se estaba sumando al esfuerzo que le pedía a la población para reducir el déficit fiscal que se prevé en poco menos del 10%, en un momento en el que la inflación se ubicaría en torno al 14% y la economía caería más de un 3%. Asimismo, el Congreso aprobó con más de 2/3 la eliminación de una norma que limitaba la capacidad del presidente para ordenar estados de excepción, lo que Paz terminó haciendo, posibilitando la acción militar para controlar las protestas, mientras que la oposición advertía que aumentaría el riesgo de que se violaran los derechos humanos y condenó que se estuviera echando gasolina al fuego. Por su parte, el exmandatario Evo Morales exigió la renuncia del presidente para evitar más muertes y que se convocara a elecciones en un plazo de 90 días. Mientras tanto, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se comunicó con Paz para expresarle su respaldo y pidió que ambas partes priorizaran el diálogo. Además, se sumó a Estados Unidos, Argentina, Perú y Chile y ordenó el envío de ayuda humanitaria. El Congreso de Bolivia abrió el martes la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción. Esto le permitiría al mandatario usar a los militares y restringir algunas libertades de movilidad y reunión, con el fin de frenar las masivas protestas que exigen su renuncia. Con más de 2/3 de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. Paz llamó de nuevo al diálogo a las organizaciones que lideran las protestas, pero descartó conversar con manifestantes radicales que usen la violencia. El diálogo está abierto. El diálogo será siempre nuestro instrumento para resolver los problemas. En un intento de llevar calma, el mandatario anunció que su salario y el de sus ministros serán reducidos al 50% y pasará a cobrar unos $1.800 mensuales frente a los casi 4.000 que percibía antes del anuncio. El gobierno boliviano han responsabilizado a sectores ligados al expresidente Evo Morales de generar el actual contexto de confrontación, y fue el propio Morales quien, durante el fin de semana, insistió en la renuncia del presidente Paz, una exigencia que se escuchó incluso durante las manifestaciones. Si esta primera propuesta no resuelve, ¿por qué no dar una salida constitucional? Mi opinión personal. Digan lo que digan, para que no haya muertos, que no haya heridos, ¿no? La pacificación pasa por una transición y el presidente de transición convoca en 90 días a la elección, que es constitucional. Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y las ofensivas israelíes sobre Gaza y el Líbano. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la crisis en Bolivia. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en más Mundo Ardose. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.